Pues si tuviera que elegir un personaje de un libro juvenil para poder hablar con él un ratito y hacerle preguntas, yo creo que elegiría a Tarzán. Sí, Tarzán además se parece mucho a Mowgli, el del libro de la selva. Y a mí son dos personajes que me gustan mucho, con los que me gustaría hablar por su instinto de supervivencia. Nunca he podido entender y me gustaría saber cómo han podido sobrevivir los dos siendo niños en la selva, sin adultos que les cuide, que les dé consejos, viviendo entre animales y desarrollándose como seres humanos inteligentes, que es lo que al final demuestran que son, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que hablaría con Tarzán y después con Mowgli y les haría las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo se sale vivo de una aventura como esta, ¿no? Sin la ayuda de nadie, sin un manual, sin un policía que te diga no hagas esto, no hagas lo otro, sin un padre y una madre que te oriente, ¿no? O sea, tremendo, tremendo. Para mí me chiflaría. Pues decidí iniciarme en esta aventura con, bueno, iba a decir Pulp Fiction, fíjate, con Fiction Express, porque primero me hicieron la propuesta y al analizar todos los pros y los contras, llegué a la conclusión de que también era una aventura muy interesante. Es la primera vez que voy a escribir un libro sin saber o con la participación de los lectores, que me van a ir diciendo qué caminos debo seguir. Y eso es muy interesante, es muy desafiante, ¿no? Y es un reto, así es que no me lo iba a perder. O sea, para un autor esto yo creo que es muy bueno, ¿no? Ponerte a prueba, saber si vas a ser capaz de salir bien de esta historia, sin perder lectores por el camino, interesándoles, sin saber tú mismo a dónde vas a ir a parar, ¿no? Así que muy, muy interesante, muy, muy llamativo. A mí es que estas aventuras me encantan. Pues la idea de escribir el libro de Peter Marlowe surgió de algo que me venía pasando de hace algún tiempo. Mis padres murieron y yo recibí en herencia, yo y mis hermanos, en herencia el piso en el que vivía. Y a mí, desde el principio, desde que llegó esa herencia, siempre consideré que heredaba el piso físico, o una parte de, pero también heredaba la historia que el piso contiene. Claro, yo en ese momento estaba con la historia buscando una idea para Fiction Express y decidí desarrollar esta cosa de un chaval hereda un castillo físico, pero además va a heredar todo lo que el castillo contiene en cuanto a historia, en cuanto a pasado y en cuanto a lo que ha sucedido ahí dentro, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y decidí aventurarme en esta historia, esta aventura, ¿no? Porque es verdad, todo lo que heredamos, sea un piso, sea lo que sea, todos los objetos que nos llegan vienen con su propia historia. Y tarde o temprano, la historia que contiene sale y surge y es interesante, ¿no? Es desconocida para nosotros, pero vamos averiguando cosas, ¿no? Y a mí eso pues me llamó mucho la atención y decidí lanzarme con un chico que hereda un castillo, que es de su abuelo, que pertenece a su familia, aunque él no se hablaba con el abuelo, pero que no sabe lo que le viene encima, ¿no? No sabe el bagaje que el castillo trae consigo. Eso es lo apasionante de la historia, ¿no? Ni yo mismo lo sé, porque lo voy a ir averiguando según le escriba, ¿no? Yo tengo la premisa de la historia, pero ahora tengo que saber qué va a pasar, qué habrá en ese castillo, ¿no? Que le va a cambiar la vida a este chico.